esto es la socialización, que la comunidad, tanto científica como comunidad en general, conozca este reglamento para que conozca cuáles son las obligaciones, los deberes y derechos de todo ciudadano, de toda empresa que genera aguas residuales. Como mencioné, fue aprobado bajo un acuerdo ejecutivo, ahí aparece el año 2020, y que fue publicado, como pueden ver, hay un gran impasse, hasta mayo del 2021. Para hablar del reglamento nos tenemos que ir a hablar de los antecedentes, de hablar de dónde, por qué nace el Reglamento Nacional de Descarga de Aguas Residuales. Primero, tenemos que basar que el agua, hay un derecho humano al agua, y esto fue aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2010, donde se declaró una resolución que dice: el acceso seguro a agua potable, salubre y al saneamiento como un derecho humano fundamental. Ahorita. Esto es bien importante. A través del Congreso Nacional emitió un decreto en el 2012 donde ratifica lo que contenía el decreto número 270 de 2011, que contiene la reforma al artículo 145 de la Constitución de la República, donde se habla del derecho fundamental del agua. Y ahí pueden, no les voy a leer todo lo que contiene el artículo 145, solo les voy a hacer resaltar que el artículo 145 de la Constitución habla del acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano. Y cuál va a ser el uso preferencial. Lo que prevalece ante todo es el uso para consumo humano. Otro tema interesante. Araceli, disculpe, su micrófono está apagado. Sí, su micrófono está apagado. Ahora, ¿desde cuándo no me escuchaban? Hola. Prácticamente Fue Desde cuando se aprobó, doctora. Sí. Casi desde la primera diapositiva. Como la tercera. Permítame entonces, vamos a ver. Desde la tercera, vamos a ver, vamos a retroceder. ¿Aquí? Ahí, ok. Sí, sí. Exacto. Bueno, ahí mencioné el reglamento con su fecha de publicación. Y ahí estaba mencionando los antecedentes, que ¿por qué surge el reglamento de descarga? ¿Por qué? Porque el agua es un derecho humano que fue declarado en la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2010. Y esto, el Congreso Nacional emitió un decreto haciendo una reforma al decreto número 270 de 2011, que contiene la reforma del artículo 145 de la Constitución de la República sobre el derecho fundamental del agua. Como mencionaba anteriormente, en la Constitución de la República, en este artículo, básicamente lo que dice es que se declara el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano y que va a prevalecer como uso preferente para consumo humano, el uso para consumo humano. Otro antecedente para que se creara este reglamento es que en el Código de Salud también se establece la prohibición del vertimiento de aguas residuales en cuerpos receptores.
Se prohíbe disponer residuos sólidos, se prohíbe el vertimiento de aguas residuales y también todo lo que pretenda, todo establecimiento industrial que pretenda utilizar los ríos, riachuelos y vertientes para derramar residuos, debe prever sistemas de tratamiento diseñados y construidos de acuerdo a normas que los reglamentos establezcan. También en la Ley General del Ambiente, el objetivo primordial es la protección del recurso natural. En este caso, el recurso natural agua. El artículo 30 dice que el Estado y las municipalidades son responsables del manejo, protección y conservación de las cuencas y depósitos naturales del agua. Entonces, los usuarios del agua, sea cual fuera el fin a que destinen, están obligados a utilizarla en forma racional y procurar su reutilización. El artículo 32 habla de las prohibiciones. Está prohibido verter aguas tanto en aguas continentales, residuos, perdón, en aguas continentales, marítimas, sobre las cuales el Estado pues ejerce su jurisdicción. Todo este tipo de contaminantes. Ya está tipificado en la Ley General del Ambiente. También constituye en el artículo 92 delito, ¿verdad? Descargar contaminantes peligrosos, ¿verdad? Todo tipo de desechos constituye un delito. Después, en la cadena o bajando hacia la pirámide de las leyes en el país, tenemos la Ley General de Aguas. El objetivo y alcance de esta ley, en el artículo 1, es establecer los principios y regulaciones aplicables al manejo adecuado del recurso agua para la protección, conservación, valorización y aprovechamiento del recurso hídrico. Y está el artículo 33, que es bien específico del vertimiento de aguas residuales, que todo vertido de agua debe hacerse en condiciones que no contaminen los cuerpos receptores, conforme a las normas que legalmente se establezcan, que es para lo cual desde ahí se toma como base para generar este reglamento. También en el artículo 44 habla de la obligatoriedad del tratamiento de las aguas residuales, habla también de que se pueden reusar o reciclar. Y que igual aquí mismo en el párrafo 3º de este mismo artículo se hace énfasis en que no se va a permitir descargas de aguas residuales en nacimientos de agua, porque estamos hablando en las fuentes de agua, en las zonas de recarga, donde la prioridad va a ser para consumo humano. Entonces, como pueden ver, ese es todo el amparo legal sobre el cual se tenía que desarrollar un reglamento. Ya existía a la fecha en el reglamento, la norma técnica de descarga de aguas residuales. Hace poco hablaba con un compañero, la norma técnica por sí misma solo establece criterios de calidad que debemos aplicar para establecer concentraciones para permitir la descarga. Pero esta norma no tiene, mientras no tuviese el reglamento, no podemos aplicar sanciones, no podemos la implementación, hacer otras situaciones en pro de mejora del ambiente. Entonces, este reglamento le viene a dar vida, por decirlo así, para que se pueda aplicar la norma técnica. La norma técnica actual sigue vigente dentro de este reglamento. Obviamente que vamos a ir mencionando en el transcurso de la presentación las actividades que la Secretaría de Ambiente está realizando amparado en este reglamento. Bueno, ¿cuál es el ámbito de aplicación de este reglamento? Bueno, el ámbito de aplicación de este reglamento es que todo ente regulado, aquí nos referimos toda aquella persona natural o jurídica que por la actividad que desarrolle genere aguas residuales. Entonces, toda esa persona natural o jurídica, una empresa, como se llame,
es un ente regulado, porque va a ser regulado o está siendo regulado en algunos casos, que opere en el territorio nacional, que esté realizando actividades que generen aguas residuales y lodos provenientes de sistemas de tratamiento, deben cumplir las disposiciones que vamos a mencionar más adelante en este reglamento. Y las normas, porque este es un reglamento y de este se van a derivar algunas normas técnicas, entonces deben ser cumplidas. Bueno, algunas definiciones de manera general podríamos, ¿qué son aguas residuales, verdad? No sé, podríamos mencionar un poco el término, ¿verdad? Que las aguas residuales generalmente llamamos aguas o residuos líquidos, ¿verdad? O desechos de composición variada, que pueden provenir de actividades domésticas, comerciales, institucionales, industriales, agrícolas, de todas aquellas actividades que llevan alguna actividad, van a generarse estas aguas de desecho o aguas residuales. Y ahí encontramos una serie de definiciones en este reglamento que no vamos a entrar en detalle, que es un agua residual cruda, como su nombre lo dice, es un agua residual que está como tal, que no ha recibido ningún tratamiento. Y ahí vienen las aguas tratadas. Autoridad competente, solo lo vamos a definir rápidamente para efectos de entender lo que vamos a hablar más adelante. La autoridad competente, pues, es la autoridad nacional en el país que va a implementar y que va a implementar este reglamento, ¿verdad? Todo lo que está dicho, escrito ahí. En este caso es la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente la que lleva la competencia. Hay algunas funciones o actividades que las va a coordinar con la Secretaría de Salud y con algunas municipalidades. Eso, como la autoridad competente lo va a definir de acuerdo a sea convenios, cómo se vaya estableciendo en el proceso de implementación. Otro término que manejamos bastante es el término de autorización de descarga. ¿Qué es una autorización de descarga? Pues es un permiso oficial que va a generar la autoridad competente para que un ente regulado genere un vertido de aguas residuales. O sea, que va a tener poder y donde se van a establecer condiciones en las cuales la Secretaría, en este caso, va a autorizar el vertido de las aguas residuales en los cuerpos receptores, ya sea en un río o en el alcantarillado sanitario, depende, o en el suelo, según como la naturaleza de este tipo de descarga. Se va a hablar de la caracterización del agua residual, es determinar su composición, qué características tiene, tanto física, química, biológica. No terminaríamos ahora si entráramos en detalle de todos estos temas. El ente regulado ya lo mencionamos. Manual de procedimientos es un manual de procedimientos administrativos y procedimientos técnicos que la Secretaría está implementando para aplicar este reglamento. Monitoreo, pues muchos de algunos los sabrán, pero para efectos del reglamento son todas aquellas actividades que la autoridad competente va a hacer con el ente regulado para determinar si hay cumplimiento, cómo es el proceso de las descargas de agua residual. Aquí un término bien importante dentro del reglamento y que me gusta mencionarlo es el tema del receptor sensible. ¿Quién es el receptor sensible? Pues en las palabras sería todas aquellas personas que estén ubicadas en el entorno o alrededor de donde se generan las aguas residuales, aledaños al cuerpo de agua y que sean, nosotros decimos, ellos, el receptor sensible son los ojos, en este caso, de la autoridad competente, ¿verdad? Ellos son los que pueden, vamos a mencionar más adelante cuáles son las funciones o cuáles son los derechos que tienen como ser receptores sensibles. Ahí se habla de obviamente no podemos dejar por fuera, cuando es un tratamiento primario, secundario, terciario, avanzado. Cada tratamiento tiene una finalidad de remover cierto tipo de
parámetros, por decir, como sólidos suspendidos, materia orgánica, algún tipo de contaminante. Entonces, en función del tratamiento avanzado, sería el tratamiento de mejor calidad o donde va a haber un tratamiento, pero eso no toda descarga debe de tener un tratamiento avanzado. Puede ser que algunos entes regulados solo necesiten un tratamiento primario, otros necesiten un primario y un secundario, pero puede ser que otros, por la naturaleza o la composición de las aguas residuales, requieran de un tratamiento avanzado. Otra definición importante es la unidad de control de vertidos, que el reglamento manda que se cree una unidad de control de vertidos. Y pues dentro del mismo reglamento se dice que la autoridad competente va a definir si una dirección o un grupo de direcciones va a implementar el reglamento. Pues la buena noticia es que actualmente se le ha delegado a CESCO esta competencia. Mientras se establezca, ¿verdad? Porque el reglamento requiere un presupuesto para funcionar con todas las actividades que se deben llevar a cabo para implementar este reglamento. Mientras tanto, es el Centro de Estudios y Control de Contaminantes, donde estamos realizando algunas actividades ya para ir implementando tanto el registro como el monitoreo y la autorización de las descargas de aguas residuales. Así que ya saben dónde se pueden abocar para este proceso. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este reglamento? Tuve que entrar un poco a las definiciones, es un poquito cansado, pero para que entendamos un poco, ¿verdad? El reglamento lo pueden encontrar publicado en internet, ¿verdad? Si ya quieren entrar en detalles en algún articulado. ¿El objetivo cuál es? Es la prevención, el control y la disminución de la contaminación generada por las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores para asegurar la protección de la salud humana y el ambiente. Como pueden ver, es un objetivo bien amplio, ¿verdad? Es un objetivo ambicioso, ¿verdad? Y que tenemos que regular las descargas, todas las descargas que se están generando actualmente y las potenciales a nuestros cuerpos de agua. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger tanto la salud humana como el ambiente, porque sabemos que esto es una cadena. Ya mencioné en la identificación de actores, ya mencioné que la autoridad competente es la Secretaría de Salud, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente a través del CESCO. ¿Cuáles son los actores que forman parte? El ente regulado, ya dijimos quién era, la Secretaría de Salud y los receptores sensibles. Bueno, ahí solo esta fotografía la quise traer porque esta es una planta de tratamiento que tenemos en la ciudad de Tegucigalpa, pero es una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas que fue diseñada considerando la composición de las aguas residuales, tuvo muchas consideraciones para su diseño, ¿verdad? Y que, bueno, algunos la conocen y podrán darse cuenta qué tratamientos tiene. Tiene un tratamiento bastante detallado, varias unidades, y tiene tratamiento preliminar, tiene un tratamiento primario, tiene tratamiento secundario, si no me equivoco, y termina hasta con una desinfección, y tenía en su diseño hasta la disposición de lodos, ¿verdad? Y la reutilización, que este reglamento trata todos esos componentes. Bueno, ¿cuáles son las competencias de la autoridad competente? En este caso estamos hablando de la Secretaría de Ambiente, que nos compete ahora como CESCO. Pues estamos en un proceso de implementar un sistema de registro para poder hacer la autorización de descarga de aguas residuales y de lodos. No solamente de las aguas residuales, sino también de los lodos. Hay que implementar, otra de nuestras funciones es implementar un programa de monitoreo y control. Definir y socializar todas las normativas que vamos a hablar más adelante que se deben crear como parte de este reglamento, que es el reglamento técnico de lodos, están las normas de calidad de reuso, ¿verdad?
de las aguas residuales, tenemos que para los diferentes sectores se tienen que diseñar y se tienen que implementar, definir los usos de los cuerpos de agua. Entonces, hay un trabajo de investigación y esta unidad de control de vertidos tiene que tener una unidad de investigación, específicamente solo para aguas residuales. Se tiene que hacer análisis de la situación ambiental, ¿verdad? Permítanme que por aquí quiero ocultar algo. Okay. ¿Verdad? Análisis de las situaciones de contaminación ambiental, sus riesgos a la salud, generados por el manejo y reutilización de las aguas residuales y sus productos. Algo importante que se considera en este reglamento es que se debe hacer la participación ciudadana y el acceso a la información. Eso es bien importante que una autoridad, en este caso nosotros como secretaría, tenemos la obligación de todas las normas que se desarrollen, todos los procedimientos que se implementen en competencia a este reglamento deben ser compartidos con la comunidad, ¿verdad? Y ser socializados y también tomar en cuenta los diferentes actores. También informar a los entes regulados, también, así como informamos a la ciudadanía, también tenemos que informar al ente regulado de todos los procesos que estemos desarrollando, se estén desarrollando estándares, se estén estableciendo o modificando, debemos estar en contacto con el ente regulado. Y también, bueno, ya el inciso el G, que es crear dentro de una de las direcciones técnicas la estructura, pues actualmente está en CESCO. Ya se aplicó el artículo, una parte de este artículo. Bueno, ¿cuáles son digámosle, las funciones del ente regulado? Pues tienen que solicitar el registro de su descarga de aguas residuales y lodo. Ya algunas empresas ya ya se han comunicado con nosotros, están haciendo consultas, cuáles son los requisitos, ¿verdad? Nosotros estamos actualmente trabajando en los procesos, ¿verdad? Para ya empezar a hacer el registro de las aguas residuales. También tenemos que la autoridad, tienen que solicitar ante la autoridad competente la autorización de la descarga de aguas residuales. También tienen que monitorear sus descargas y también sus cuerpos de agua donde estén descargando. También están obligados, a aplicar mecanismos de producción más limpia, ¿verdad? Si aplican mecanismos de producción más limpia, pues van a tener procesos de tratamiento, si es necesario, van a tener que implementar menos sistemas de tratamiento, a eso me refiero. Y también tienen que planificar el desarrollo de las capacidades de sus sistemas. También si se requiere un tratamiento, este sistema de tratamiento tiene que ser acordado con la autoridad competente con los plazos de implementación. Hay un artículo, ya lo que se habla que si requiere de un tratamiento primario, un tratamiento preliminar o secundario, hay plazos para cuánto tiempo tiene una vez que nosotros estamos implementando o haciendo algunas acciones, se le dan plazos de implementación. Y también es otro deber del ente regulado es permitir el acceso libre a sus instalaciones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos actuar de oficio para hacer inspecciones de las descargas de aguas residuales y de sus plantas de tratamiento. Como pueden ver, hay un sinnúmero de funciones que le corresponden al ente regulado. Ahora, lo que les mencionaba anteriormente, los receptores sensibles. Nosotros estamos obligados como autoridad competente a informar, ¿verdad? O por parte del ente regulado también. El ente regulado tiene que informar y tiene que haber un medio de comunicación que la comunidad esté informada que se va a hacer un procedimiento de autorización de descarga. También pueden denunciar ante la autoridad competente si hay un incumplimiento a este reglamento.
También ser informado por la autoridad sobre lo que les decía, ¿verdad? Si hay establecimiento y modificación de estándares. También si el ente regulado está monitoreando el estado ambiental y las condiciones de salud de la población o hay afectación por la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores dentro de aguas de su área de influencia. Los receptores sensibles también se pueden organizar en comités de vigilancia ambiental, lo que les decía, que pueden ser nuestros ojos, ¿verdad? En el campo y pueden dar alertas, pueden ser son un elemento muy importante la población, la ciudadanía. Bueno, les hablaba que hay competencias también de la Secretaría de Salud, no solo de la Secretaría de Ambiente, porque la ley también tiene ciertas funciones, como va a ser una coordinación con las municipalidades y con la Secretaría, la realización de inspecciones, auditorías y actividades de vigilancia. ¿Por qué? Porque también la Secretaría de Salud, para dar una licencia sanitaria, tiene que tener un comprobante que se le va a pedir, un comprobante del registro de descarga de agua residual para poderle renovar su licencia sanitaria. También la Secretaría de Salud tiene que poner a disposición recursos humanos para implementar planes de capacitación en cuanto a este reglamento. Bueno, la unidad de control de vertidos, aquí vamos a ver lo que mencioné. ¿Cuáles son las funciones? Registro y clasificación de entes regulados, autorización de descarga y control de vertidos, inspección de vertidos, investigación y emisión de dictámenes técnicos. Como pueden ver así en términos, ahí están explicados en términos generales cuáles son las funciones de cada una de estas unidades. Actualmente, como en SESCO se ha designado dentro de una unidad, todas estas funciones estamos haciendo un análisis de cómo las vamos a implementar, ¿verdad? Todo esto en una sola. Mientras se disponen los recursos, ¿verdad? Los recursos financieros y el recurso humano para llevarlo como una unidad específica de control. En los artículos hemos tenido, por ejemplo, solicitudes de análisis de algunos regulados que quieren saber si ellos están obligados o no obligados a registrar su descarga de aguas residuales. Tienen que, primero, nosotros tenemos que hacer una clasificación para, dentro de este registro. Si, cómo es la descarga cómo es la composición de su agua residual, por fuente, por su caudal y por su sitio de disposición final. No podemos, este artículo 11 es bien delicado. Lo digo en qué sentido. O sea, yo no voy a medir a Juan y a Pedro de la misma manera. No es lo mismo que Juan descargue en el río Choluteca a que Pedro descargue en el río Ulúa, en la parte alta. Obviamente no va a ser lo mismo. Y tenemos que ver qué tipo de proceso, qué tipo de actividad productiva desarrolla Juan y qué tipo de actividad productiva desarrolla Pedro. ¿Cuáles son los caudales del río Choluteca? ¿Cuáles son los caudales del río Ulúa? O sea, y la composición de esa descarga. No podemos aplicar reglas generales. Aquí tiene que haber mucho juicio profesional en la toma de decisiones para hacer una clasificación y para poder dar el registro. Y no digamos para hacer la autorización. Es todo un protocolo que se lleva a cabo. Entonces, en los artículos, el 12 se habla de que todo ente debe legalizar los vertidos y hacer un registro de descarga. Y también en el artículo 16, tanto los entes que ya existen como los nuevos o también que no cuenten con una licencia ambiental, tienen que solicitar el registro y autorización de descarga
en el mismo procedimiento administrativo de licenciamiento ambiental ante la autoridad competente. Así está tipificado en este artículo, ¿verdad? Porque actualmente se ha estado llevando de la mano. Vamos a mencionar más adelante la validez. Y entre los artículos del 12 al 20, porque estamos hablando que el reglamento, si no me equivoco, tiene 89 artículos y 11 capítulos. Entonces no puedo entrar a detalle. Del 12 al 20 habla de la obligación de registrarse, de que se autorizan las descargas, hablamos de los requisitos para el registro y los procedimientos administrativos que se deben realizar. En los artículos del 22 al 25 se dice que previo al registro y a la autorización de descarga, todo ente en operación deberá realizar un ejercicio de caracterización que permita determinar su composición como carga total de contaminantes. O sea, nosotros tenemos que saber si un ente regulado ya existe, se caracteriza las aguas residuales en función de su realidad. Si es un proyecto que se está solicitando su autorización, tiene que presentar un estudio de una potencial caracterización de sus descargas. Obviamente que ese es un proceso, esa es la de la planificación y después vendrá un proceso de verificación si lo que se puso en teoría en la práctica se está llevando a cabo. Todas estas actividades son las que se tienen que realizar. Por ejemplo, ¿qué es lo que al autorizar una descarga de aguas residuales, qué contenido va a tener esta autorización? Eso está detallado en el artículo 26, donde dice cuáles van a ser los parámetros que se le van a exigir en base a la norma de descarga, asumiendo que el reglamento técnico de lodos también tiene un proceso de elaboración, el monitoreo, con qué frecuencia, cuáles son los puntos que debe tomar muestras, dónde descarga sus aguas residuales, con qué frecuencia lo va a hacer, cuándo tiene que presentar sus reportes a la autoridad competente, cuál es el sistema de tratamiento que ha implementado o que va a implementar, en qué periodos fueron acordados con la autoridad competente, porque normalmente se está dando por plazo de implementación. Cuáles son las condiciones que debe observar en el manejo de lodos, si va a reutilizar las aguas residuales, si se va por la vía de la reutilización, también tiene que haber una aprobación. Y las medidas aplicables también derivadas de las peticiones del público, porque se va a someter también a un conocimiento de la ciudadanía previo a ser autorizado. Entonces, como ven, no es una autorización de escritorio, ¿verdad? Es una autorización en base a verificar y presentar información de registro de calidad de sus aguas residuales. De los artículos del 27 al 31, en esto se menciona la vigencia y la renovación de la autorización de descarga. Se ha previsto que la vigencia tenga el mismo tiempo de validez de una licencia ambiental, pero hay licencias ambientales que son con vigencia indefinida. En esos casos, la autorización de descarga va a durar 5 años. En cuanto al artículo 32, se habla del control o tratamiento de aguas residuales. Aquí donde hablamos de los plazos de implementación, pero no pretendemos como secretaría que toda descarga de agua residual para cumplir con la norma de descarga tenga que llegar a un tratamiento, sino que la empresa o el ente regulado tiene que buscar opciones, ¿verdad? Como ver si implementando mejores tecnologías disponibles o buenas prácticas ambientales mejora la calidad de sus vertidos para invertir menos en un sistema de tratamiento. Pero puede ser también que este sistema de tratamiento que implemente
pueda ser con una visión hacia la reutilización. Entonces, todo esto es la idea, no es solamente es buscar un potencial de estas descargas y que minimizar que llegue al cuerpo receptor. Tenemos que buscar que llegue lo menos posible y en menor concentración. Aquí hablábamos de los plazos de implementación. En el artículo se ha dado de 1 año hasta 4 años. Obviamente, 1 año para implementar, por ejemplo, si sus aguas residual requiere para cumplir la norma un tratamiento primario y un manejo de sus lodos, 1 año. Pero si es un tratamiento, una descarga que lleva, lo va a ir implementando paulatinamente. Y si requiere un tratamiento avanzado, va a tener hasta 4 años. De ahí en los artículos 36 al 45, ahí se habla de, se menciona de los reportes regulares de emisiones, de los procedimientos de muestreo, cuáles son los procedimientos de inspección, procedimiento en caso de anomalía, vertidos extraordinarios y emergentes. O sea, ahí está tipificado es toda la parte técnica, ¿verdad? De cómo se van a regular y qué se va a exigir al ente regulado y cómo la autoridad competente va a proceder, por ejemplo, si hay una descarga extraordinaria, si hay cuánto tiene para comunicar a la autoridad competente, o si hubiera un vertido, una anomalía, cómo se procede en cada caso. Está detallado en todo este articulado. También mencionaba que se menciona el tema de los usos de los cuerpos naturales del agua. Se deben definir, ¿verdad? Y la ley ya tiene tipificado que los usos potenciales o reales de los cuerpos naturales está para abastecimiento de poblaciones, para uso agrícola, acuacultura, recreativo, hay varios usos. Obviamente ya dijimos que el abastecimiento de población es la prioridad. Entonces se debe de trabajar en esta clasificación del recurso hídrico, y es aquí donde entra el tema de investigación, porque se deben, aquí en el artículo 55, se deben establecer criterios, ¿verdad? Para límites de descarga de aguas residuales en base a calidad de agua. Pero para establecer una norma de calidad de agua o norma de descarga de vertidos o de aguas residuales a un cuerpo receptor, tenemos que tener estudiados o clasificados los cuerpos de agua de nuestro país para poder decir con propiedad si la descarga, qué impacto va a tener esta descarga, como les mencionaba, qué impacto va a tener, digamos, ¿qué se me viene? Una empresa que textil, genera aguas residuales, la industria textil, va a generar aguas residuales en el río Choluteca, o si la instalo en el río Choluteca, o si la instalo en el río Ulúa, el impacto o los requisitos que le voy a exigir van a ser diferentes. A eso nos referimos. Según la ley tenemos 10 años para cumplir esto, ¿verdad? Y siento que el tiempo es muy corto, ¿verdad? Pero son procesos que se tienen que desarrollar. Me salté al 55, ¿verdad? Pero me voy a ir al 53, donde se habla de las formas de reutilización de las aguas tratadas o crudas. Obviamente, para hablar de una reutilización de aguas, tenemos que estar seguros que esa calidad de agua de reuso cumple para el uso que se va a dar y donde va a ir a impactar o donde se va a descargar al final no va a contaminar. Entonces, todo tiene que generarse, ya sea para recarga de acuíferos. Ya existe, por ejemplo, ya se ha desarrollado a través de un acuerdo ejecutivo el reuso de las aguas residuales que se generan del sector cañero, y se ha calificado el uso y se hizo un estudio de esas aguas para el riesgo de cultivo de caña. Entonces, imagínense, pensar en cada uso es hacer estudios acordes a dónde se va a utilizar y dónde se van a descargar.
Pues los estudios de calidad de agua que mencioné, aquí está, principalmente se deben realizar en las cuencas principales, ¿verdad? En la del Atlántico y la del Pacífico. Y no voy a entrar en detalles. Lo que decía que la norma de descarga se debe desarrollar también mientras el país no desarrolle normas en base a calidad de agua, también normas basadas en mejor tecnología práctica disponible. ¿Y a qué nos referimos con eso? Es desarrollar normas, por ejemplo, podemos agrupar todo el sector cañero. ¿Qué tecnologías tiene de tratamiento de aguas residuales? Agrupamos todo el sector cañero, qué sistemas de tratamiento está aplicando, qué calidad de aguas residuales, y en base a eso podemos establecer valores a regular para el sector cañero, en base a su tecnología que usa, cómo produce, asimismo con el tema de por ejemplo, las procesadoras de pollo. Podemos hablar de todo lo que desarrollan beneficiados de café, y así podemos agrupar por sector productivo y desarrollar normas de calidad. Ya hemos hecho algunos ensayos en el pasado, sería de formalizar los estudios para establecer límites en función. ¿Por qué? Porque la norma técnica de descarga de aguas residuales está en términos generales. Estamos exigiendo lo mismo a toda descarga y no necesariamente, y no podemos aplicarlo como una regla general. En el artículo 61, para que todos lo sepan y ya lo apliquen, ¿verdad? Digamos, si aquí hay en la audiencia, hay personas que tienen que generar informes técnicos, ya pueden usar el artículo 61 donde se ha corregido el valor para temperatura. La norma técnica estaba a una temperatura menor a 25, fue un error de dedo cuando se mandó a publicar en la Gaceta, y en el reglamento ya se hace la corrección, que la temperatura debe leerse menor a 35 grados, porque también sabemos que los cuerpos de agua en nuestro país tropicales hay lugares que las temperaturas son mayor a 25. Entonces, también hay que considerar las condiciones ambientales, son diferentes, para que se hagan esas enmiendas. También se aclara, porque eso hay que tenerlo bien claro, el término de concentración máxima permisible, que generalmente decimos, la concentración de demanda bioquímica que exige la norma son 50 miligramos por litro, o la demanda química es 200, o la concentración de fósforo son 5 miligramos por litro. Y vamos a establecer a un ente regulado le vamos a decir, ¿cumple o no cumple? En base a una evaluación puntual y en base a una lectura, no. Aplicar la concentración máxima permisible es la mayor concentración permitida en la descarga de un contaminante a un cuerpo receptor. Pero esto va amarrado también a la determinación de un muestreo compuesto o un muestreo compuesto diario para poder hacerlo como carga de contaminante y considerar ya no en base a un muestreo puntual. Entonces, todo eso hay que revisar bien cómo se interpretan estos términos ya con el reglamento. Del artículo 62 al 63 hablamos de descarga al alcantarillado sanitario cuando se está conectado a un sistema de tratamiento. El reglamento se aplica diferenciado. Si su descarga va al alcantarillado y está conectado a un sistema de tratamiento, hay un artículo que se aplica. Si ya cuenta con sistemas de tratamiento, es de otra manera, ¿verdad? Entonces, todo eso está ahí detallado. Y el artículo 65, que es la información y participación del público, que ya lo mencioné anteriormente. Algo que no teníamos con la norma técnica y que con el reglamento ya podemos ir hablando de las prohibiciones y las sanciones. Son prohibiciones de este reglamento, cualquier tipo de actividad que genere agua residual sin contar con el registro y autorización de descarga.
También se prohíbe descargar a los cuerpos de agua, infiltrar en el suelo o subsuelo, manto freático, sustancias contaminantes que no cumplan con los valores máximos permisibles establecidos en la norma técnica nacional. También se prohíbe verter a los cuerpos de agua contaminantes que provoquen o que puedan provocar alteraciones a la salud y a los ecosistemas. También está prohibido diluir de cualquier manera las descargas de las aguas residuales a los cuerpos receptores o al alcantarillado sanitario. También el tema de disponer en los cuerpos de agua los lodos que son procedentes de los sistemas de tratamiento. Descargar en los cuerpos o en el alcantarillado residuos contaminados con sustancias radioactivas. Lavar en los cuerpos de agua, esto ya lo tipifica la Ley General del Ambiente, lavar vehículos, equipos de trabajo, agrícola, industrial, construcción de equipo, aplicación. Todo esto también está bien detallado en estas prohibiciones. Bueno, las sanciones, pues, no sé, ahí ustedes podrán calificar, ¿verdad? Y estas sanciones qué tan fuertes son o qué tan flexibles, pero esto está basado en la ley, ¿verdad? Las sanciones, no sé, son en base a la ley, no son así como establecidas solo específicamente para las descargas. Las sanciones aplicables u omisiones a las disposiciones y resoluciones administrativas contenidas en este reglamento, la multa no podrá ser inferior a 1.000 lempiras, ni superior a 1.000.000 de lempiras. La cancelación o revocación de los incentivos fiscales establecidos por este reglamento. Se puede hacer una suspensión temporal de las actividades que generen agua residual. Se puede hacer una clausura definitiva de las actividades que generen agua residual. También tiene que haber una indemnización de daños y perjuicios. Y la reposición o restitución de las cosas u objetos afectados a su ser o al estado natural. Bueno, ahí termina la presentación del reglamento, ¿verdad? Aquí tengo solamente para conocimiento, pero ya lo mencioné, que la norma técnica de descarga de aguas residuales a cuerpos receptores pues data de 1996. Es una norma que no ha sido revisada, debe ser revisada y como se mencionó en el reglamento, pues se deben desarrollar normas, ya sea en base a mejor tecnología práctica disponible o a calidad de agua. También mencioné que tenemos una norma técnica para reutilizar las aguas residuales que genera la agroindustria. Aquí aparece el acuerdo ministerial, lo pueden encontrar también. Todo esto lo pueden encontrar publicado en la página, no, solo le buscan con el número de acuerdo o el nombre de la norma y lo encuentran en internet. ¿Qué propuestas tenemos actualmente, verdad? Actualmente nosotros tenemos una propuesta que ya ha sido presentada a la autoridad, ¿verdad? Que es un borrador de norma de calidad de agua natural en zonas marino-costeras. Tenemos que tener normas para autorizar descargas. Entonces ya con esto sería un gran avance, ¿verdad? Teniendo esta norma aprobada, ¿cuáles son las calidades? Ahí son para lagunas costeras, que no serían, que serían aguas salobres, por ejemplo, y tenemos las zonas marino-costeras propiamente. Bueno, ¿qué debemos hacer? Pues ya lo mencioné. Actualizar la norma técnica, ya sea en base a mejor tecnología o calidad de agua. Tenemos que implementar, tenemos un manual de procedimientos, pero se tiene que revisar y implementar. Y las normas de reuso serían un sinnúmero de determinar, ¿verdad? Con los entes regulados, cuáles son los usos potenciales que se les puede dar al agua y en función de eso ir desarrollando estas normas. Se deben desarrollar las normas de los usos del agua, ¿verdad? Que esto uso para riego, recreación, flora y fauna, eso al país no cuenta. Y también el reglamento técnico de lodos. Eso, ahí termino con el tema del reglamento. Sí, platicarles un poquito así de manera breve,
que nosotros como Secretaría, pues comentaba al inicio, que se nos ha encomendado la misión a SESCO, ¿verdad? De aplicar, de implementar este reglamento. Entonces ya estamos trabajando, revisando algunos documentos técnicos, formatos, cuál es la información que se va a solicitar al ente regulado, cómo vamos a proceder para todo el procedimiento administrativo que vamos a desarrollar y técnico para llegar a la caracterización, a los programas de monitoreo, a la inspección y finalmente tener la autorización de descarga y llevar todo ese procedimiento de implementación. Entonces, estamos trabajando en ello, ¿verdad? Es algo bastante, digamos, ¿cómo podría decirles? ¿Qué palabra? Sí, lleva bastante trabajo de detalle, es un trabajo bastante donde requiere la documentación que se trabajó en un momento, se está revisando porque ya hay documentos, porque fueron documentos desarrollados y socializados en su momento con muchas instituciones, pero ahora que ya se van a llevar a la práctica necesitan una revisión, actualización y se están revisando con un equipo técnico multidisciplinario. Obviamente que va a haber un momento que nosotros vamos a socializar con otras instituciones, ¿verdad? Previo a ponerlo en práctica ya algunos instrumentos de esto. Pero sí, comentarles y que nos alegra que esto pues ha sido ya dispuesto en nuestras manos y aquí estamos. Estoy abierta a dudas, preguntas y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Araceli Preño, por esta experiencia que nos ha compartido a todos y cada uno de los presentes. Y en este momento vamos a pasar, aprovechando de esta misma experiencia, a el espacio de preguntas. Bien, comenzamos. Tengo la participación. ¿Cuáles serían ejemplos de tratamiento avanzado en aguas residuales? Bueno, ejemplos de tratamientos avanzados de agua residual. Bueno, yo no soy muy conocedora, ¿verdad? Soy de tratamientos así, pero entiendo que el tratamiento avanzado son tratamientos ya para remoción de nutrientes, de metales pesados, ya de aquellos, los contaminantes que son más difíciles de tratar en las aguas residuales. A veces puede llamarse, pienso que puede llamarse un tratamiento avanzado, tratamientos por ósmosis inversa para remover algunos iones en el agua. Y el avanzado también está, creo que la desinfección está dentro de la categoría, un tratamiento a veces hay en algunos países conozco que hay tratamiento avanzado con ultravioleta, hay otros que usan el más común que es usar la desinfección. No sé si queda un poco claro. Sí, bastante claro. Gracias. Continuamos con la siguiente participación de Samuel Vanegas, quien nos dice, ¿hay algún cambio o actualización en la distancia de vertimiento de las aguas residuales a los cuerpos receptores? La distancia que se deben vertir. No, en el reglamento no se define una distancia. El reglamento lo que define, el reglamento está para aplicar en la descarga. La descarga debe cumplir con ciertos criterios, como les mencionaba. Debe cumplir, por ejemplo, que cumpla, que no descargue mayor de 50 miligramos de demanda bioquímica, que no descargue una carga mayor, una concentración, perdón, mayor de 200, de fósforo 5, de nitrógeno total 20, 30, perdón, y 20 de nitrógeno amoniacal. Eso es lo que está tipificado, o sea, ¿a qué distancia eso se descarga directamente, pero se supone que debe cumplir con la norma?
lo que debemos evaluar es que el cuerpo receptor, cuál es su caudal, y en base al caudal, por decirles, son tantos 100 litros por segundo, por decir algo. Entonces, se va a permitir 10 litros por segundo, ¿verdad? Que pueda descargar ese ente regulado al cuerpo receptor. O sea, no debe ser más del 10%. ¿Por qué? Porque hay que evaluar el impacto según el caudal y la composición. Por eso le decía que depende dónde va a descargar, cuál es el caudal, cuál es la composición, porque también muchas veces en un mismo cuerpo de agua, ¿a qué distancia? No es fácil predecir porque va a depender de las condiciones donde va a descargar. Pueden haber otras industrias, no ser el único que descarga, pueden haber otros entes regulados. Entonces, por eso les decía que aquí influye también en algunas tomas de decisiones, va a incluir el juicio profesional. No sé si contesto su pregunta. Muchas gracias. Sí, vamos a continuar con la siguiente participación de Linda Martínez. Nos dice, ¿dónde se realiza el registro de plantas de tratamiento de aguas residuales? El registro de las descargas de aguas residuales se va a realizar en SESCO, ¿verdad? Como estamos en un proceso de implementación, si esta empresa ya tiene una licencia ambiental, tuvo que haber declarado en la licencia ambiental, estamos hablando de un proyecto que ya existe, ¿no? Si ya existe, lo tuvo que haber declarado y consensuado en este caso, con la Dirección de Evaluación y Control Ambiental. Entonces, ya está en un expediente, en su licencia, donde se le dio la aprobación. Nosotros, como estamos tomando la aprobación en este momento, lo vamos a implementar. En este registro se va a solicitar, ¿verdad?, qué sistema de tratamiento tiene implementado o pretende implementar. Pero aquí en este registro va a estar detallada toda la información y se va a llevar un consenso de cómo lo va a implementar. Por eso hablábamos de plazo de implementación. Entonces, como tal, va a quedar registrado qué sistema de tratamiento tiene en el registro y en la autorización de descarga. Pero actualmente debe estar en su licencia. No sé si ahí contesto. Sí, muchas gracias. Tenemos la siguiente participación de Ana Rivera. Nos dice, ¿cómo se abordan los desafíos específicos de la gestión de aguas residuales en áreas urbanas en comparación con las áreas rurales? ¿Cómo se gestionan los desafíos? Se la vuelvo a leer. Sí, ¿cómo se abordan los desafíos específicos de la gestión de aguas residuales en áreas urbanas en comparación con áreas rurales? Obviamente, el enfoque tiene que ser diferente. Bueno, asumiendo, es que va a depender, ¿hablamos de aguas residuales domésticas o hablamos de aguas residuales industriales? Porque en el área rural puede estar establecido un ente regulado que genere aguas residuales muy contaminantes. Pero si estamos hablando, estoy tratando de pensar que se refiere a aguas residuales domésticas. El enfoque generalmente en poblaciones grandes se hace enfoque a desarrollar sistemas de tratamiento como lo que mencionaba, como un tratamiento primario, secundario, tratamientos más estructurados, mientras que a nivel rural, estamos hablando de poblaciones más pequeñas, se optan por sistemas de tratamiento o unidades de tratamiento, como decir, más, por ejemplo, lagunas de oxidación, que se me ocurre ahorita, algunas plantas pequeñas de tratamiento
pero porque la población es más pequeña, o unos sistemas de tratamiento aerobio, anaerobio, a pequeña escala, mientras que en las ciudades grandes estamos para tratar una mayor cantidad y a veces se cuenta con mayor financiamiento para desarrollar sistemas de tratamiento más completos. Más que también hay que pensar que la composición de las aguas residuales muchas veces varía también, ¿verdad? De una población rural a una población urbana. Así es, muchas gracias. Tenemos la participación por parte de Edgar Vega. Nos dice, buenas tardes, excelente ponencia. Consulta, ¿por qué en Honduras los niveles máximos permitidos en los parámetros de aguas residuales son más permisivos que en otros países vecinos? Por ejemplo, Guatemala y Costa Rica. Yo le puedo explicar un poquito la historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la norma técnica se desarrolló en base a criterios de los países de la región y fue un consenso de revisión de diferentes normas de Latinoamérica o a nivel centroamericano, donde se vio, bueno, cuál es la norma de Colombia, cuál es la norma de México, qué norma tiene Guatemala, qué norma tiene El Salvador. Se vio y se revisaron y en función de eso un grupo de profesionales de diferentes microbiólogos, biólogos, químicos, sanitaristas, ahorita no recuerdo qué más, nos sentamos y discutimos técnicamente, se dan muchas apreciaciones y así se decide. Pero sí, igual es una norma bien criticada porque está en algunos casos es muy estricta, pero en otros casos va a ser muy permisible. Entonces, por eso el reglamento se propone que se deben desarrollar normas realísticas, ¿verdad? Es hacer estudios de calidad de agua de nuestros ríos y de la tecnología que aplican las empresas para establecer valores de descarga de aguas residuales en función de nuestra realidad nacional. Pero para esto hay que tener estudios, hay que tener datos, hay que generar una línea de datos históricos. Por ejemplo, yo le podría decir, tendríamos que tener estudiados todos nuestros ríos en invierno, en verano, o sea, mínimo unos 5 años, ver cómo se comporta, pero vamos viendo que los fenómenos van cambiando. Entonces, la calidad de agua es tan cambiante, la población va creciendo, hay más asentamientos humanos en las riberas de los ríos, tiene que hacer un estudio de todo, un enfoque integral para usted poder establecer valores o parámetros físico-químicos o límites en base a la situación de país. Se requieren estudios. No es fácil y no imposible, ¿verdad? Por eso se hablan de opciones dentro del reglamento, ya sea mejor tecnología práctica disponible, puede ser un proceso gradual. De la norma que estamos, pasar a tecnología. Pero para hacer en base a mejor tecnología también tenemos que hacer estudios. Hay que invertir en estudios. Bueno. Muchas gracias. La siguiente consulta de Carlos Abrego. Yo tengo una consulta. En el caso de la temperatura de vertido, ¿se ha considerado el realizar el vertido a la temperatura del cuerpo de agua? Bueno, la temperatura, como se hizo a menos de 35, porque según cuando se revisó, se discutió, se habló de que nuestros cuerpos de agua no tenían temperaturas superiores a estos valores. Yo no le puedo decir si sí o si no, ¿verdad? Yo no les sabría decir, pero sabemos que sí, que tiene que haber una revisión, ¿verdad? No puede ser numérico, o sea, no podemos decir es que debe ser tal cosa, porque ¿qué va a pasar? Como dice usted, bueno, puede ser que lo mejor o lo ideal sea en base a la temperatura del cuerpo de agua, porque lo que queremos es preservar, ¿verdad?
la vida, la flora y fauna de ese cuerpo de agua o para el uso que está previsto. Y si nosotros decimos, bueno, es menor a 35 y como dice usted, bueno, lo permitimos, sí, está cumpliendo la ley, pero tenemos, por eso no puede ser literal, o sea, aquí hay que ir haciendo conciencia al ente regulado que no necesariamente le vamos a exigir a él menor a 35, aunque cumpla. ¿Por qué? Porque si en el río o en ese cuerpo de agua el impacto que va a producir me mata toda la fauna que hay ahí, o sea, hay que estudiar la descarga se analiza o la carga de contaminante o la descarga que está generando ese ente regulado se analiza en función de ese cuerpo de agua y por eso no puede ser tomarlo literal. Por eso tiene que haber un juicio y tiene que haber estudios de calidad de agua. Y por eso se le va a exigir al ente regulado que presente estudios de calidad de agua del cuerpo de agua donde va a generar sus descargas. Estudios de calidad de agua antes de descargar, dónde descarga y después de que descarga. Obviamente, en este momento yo no le puedo decir a tantos metros, se tienen que desarrollar, ir detallando esos documentos técnicos para ir estableciendo, pero como no puede ser todo cuerpo de agua, no puede cumplir. Yo le puedo decir, bueno, sí, a 5 metros antes, a 5 metros después, pero ¿qué tal que haya otras empresas en esa descarga antes o después? Entonces, entonces las empresas van a tener que tener estudios bien para fundamentar bien si su descarga no está causando un impacto. No sé si ahí respondo lo que me preguntó. Bueno, nos puede comentar Carlos Abreu si contestó ahí la consulta. Vamos a pasar a la siguiente participación. Luis Fernando Mendoza nos dice, cuando ya se tiene licencia ambiental y sistemas de tratamiento bien desarrollados junto a un listado de parámetros definidos para control ambiental, ¿se seguirán tomando en cuenta los criterios definidos por la DECA o se comenzará desde cero con estos? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Son cosas que cada caso será analizado. Ya hay un proceso, ¿verdad? No vamos a partir de cero, vamos a hacer una revisión. De entrada, muchas veces lo que se solicita es un análisis amplio, ¿verdad? De cuál es la composición de las aguas residuales. El mismo reglamento dice que se deben presentar reportes, hacer análisis con cierta periodicidad, pero la autoridad competente puede decidir, bueno, inicialmente exijo la gama de parámetros, por decir, de acuerdo al giro industrial. Estamos elaborando un documento técnico donde ya tenemos definidos qué parámetros vamos a exigir en función de la naturaleza o de su giro industrial en base a una categorización. Por decirle algo, no se le van a exigir los mismos parámetros a una industria de alimentos que a una industria química. Van a ser orientados a su proceso productivo y van a ir haciendo graduales. Probablemente de entrada se pida una gama o un año con cierta frecuencia, pero a medida que se tenga un mayor conocimiento, se va a ir disminuyendo la frecuencia. O se decida, no, ya no te vamos a pedir metales el primer año una vez o cada 6 meses, pero el siguiente año solo una vez, o el siguiente año ya no se pide. Pero todo eso va a depender, y justamente hoy nos reunimos con la dirección y el grupo técnico, estábamos revisando el tema de las materias primas, de los procesos productivos. Todo eso depende de la colaboración también de la empresa privada, del ente regulado. Si nos facilita la información, va a ser más fácil y va a ser bien definido sus parámetros. Si no nos facilita la información, le va a salir más caro porque se va a hacer toda la gama de parámetros. Y nosotros vamos a ir decidiendo técnicamente y con cierta frecuencia qué debe ir presentando. En la medida de lo posible que la información sea confiable, veraz, en esa medida va a ser muy atinente nuestro dictamen técnico.
Muchas gracias. Esperamos que se haya resuelto la consulta. La siguiente participación es de Iván Leonel Villanueva. Dice, cada PTAR o cada industria tiene su rubro específico. ¿Qué pasa con los olores característicos de estas aguas? ¿La norma establece algo relacionado con los olores? Saludos. No entendí la primera parte de la pregunta. Si me la puede repetir, por favor. Sí, por supuesto. Cada PTAR, eso es en mayúsculas, o cada industria tiene su rubro específico. ¿Qué pasa con los olores característicos de estas aguas? ¿La norma establece algo relacionado con los olores? Bueno, ahorita específicamente no recuerdo el tema de si está regulado el tema de olores, pero el tema de los olores es un indicador de algún tipo de contaminante. Entonces, sí es importante caracterizar, por decirlo así, qué tipo de olor genera un sistema de tratamiento o una descarga. Entonces, ahí tendría, sinceramente, en este momento tengo la mente en blanco con la norma técnica, no la tengo a mano, yo le quedo pendiente de esta respuesta. O permítame aquí me la acaban de facilitar. Pero yo creo que hay un artículo también, olor, no está. Por ejemplo, hay una tabla 1 en la norma que es la de descarga de agua residual a cuerpos receptores. Olor no está dentro de los parámetros regulados. De igual manera, tampoco cuando uno descarga la alcantarillado. El parámetro en sí, en la norma técnica como tal, no está regulado. Para empezar también que es un olor que no es fácil técnicamente, analíticamente medirlo, sino que hay indicadores de ciertas sustancias químicas que nos orientan si, por ejemplo, hay presencia de algunas bacterias, por los olores, o algún olor a descomposición de materia orgánica, a azufre, a huevo podrido, o a presencia de algas. O sea, todo es más es muy cualitativo, llamémoslo. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente consulta de Alex Murillo. Buenas tardes. ¿Cómo puede aplicarse este reglamento para descargas en zonas marino-costeras por actividades turísticas hoteleras? Bueno, para empezar, si estamos hablando de un hotel, ¿verdad? Que genera aguas residuales principalmente domésticas, tiene que implementar un sistema de tratamiento para cumplir con la norma técnica de descarga. Básicamente eso, y se tiene que evaluar, aquí es donde entraría utilizar las normas de calidad de aguas naturales en zonas marino-costeras, para evaluar si el impacto de esa descarga, si hablamos de aguas residuales domésticas, que puede ser más contenido de materia orgánica, nitrógeno, fósforo, que puede llegar si se descarga un estero, por ejemplo, causar temas de crecimiento de plantas indeseables o causar descomposición de materia orgánica, todo esto, pero sería que debe de cumplir el sistema de tratamiento al final de su descarga, debe cumplir con la norma. Y también se aplica, ahí está dentro del convenio de Cartagena, también en Honduras está suscrito al convenio de Cartagena, y también está el protocolo de fuentes terrestres de contaminación al mar. También hay criterios regionales, o llamémosle internacionales,
donde está regulado cuál es la calidad de agua en zonas marino-costeras, cuál debe ser. Entonces podemos hacer una evaluación de la descarga versus la calidad del cuerpo o en el mar, dónde está descargando, cómo es el impacto. Hay que hacer estudios también. O sea, no podemos evaluar como tal solo la descarga, sino también el cuerpo receptor. O sea, que no podemos decir que es diferente, no. O sea, la aplicación va a ser igual. Obviamente que ahí ya estamos, también tenemos que estar en consonancia con los convenios internacionales. Muchas gracias. Vamos a pasar a la participación de Denis Urquía. Nos dice, buenas tardes, muy interesante, ya que todas las normas relacionadas con agua deberían de ser actualizadas en el país. Nos dice, ¿qué autoridades deben dar el visto bueno para realizar las descargas de agua? En el reglamento, y lo mencionamos, ¿verdad? La autoridad es la Secretaría de Recursos Naturales. O sea, quien va a autorizar la descarga es la Secretaría de Recursos Naturales. En algunos casos se va a apoyar con la Secretaría de Salud. Porque también hay que ver otros impactos, ¿verdad? Como es el tema de el agua para consumo humano, y la Secretaría de Salud es la que vela por la salud de la población y por ende la calidad de agua que tomamos. Entonces hay que ver, la Secretaría como tal tiene la autoridad, pero tiene que tomar en cuenta otras instancias. Gracias. Bueno, nos dice Carlos Abrego, muy amable con su respuesta, excelente tema y sí, me quedó todo claro. Nos dice Esther Alejandra Girón, excelente exposición. Vamos a abordar las dos últimas participaciones, ya que se nos está acercando el final de la conferencia, entonces vamos a abordar las dos últimas participaciones. Daisy Acosta nos dice, buenas tardes, un placer escucharla. Mi consulta es si el reglamento es aplicado para todo ente público y privado que realicen descargas, ¿cómo se manejaría el cumplimiento en los sectores públicos y urbanizaciones? Sí, la autorización de descarga es, o sea, el cumplimiento es tanto para la autoridad, todo ente público como privado, pero en el reglamento no habla de ninguna diferenciación. En el momento yo desconozco si se va a tratar de una manera a las instituciones públicas, a los entes públicos o a los privados, pero el reglamento es muy claro. Bueno, por ejemplo, comentarles, ha habido una consulta de laboratorios clínicos, por ejemplo, si ellos hacían la consulta, si deben registrar sus descargas, pues estamos en un análisis de todo, investigando qué tipo de materia prima utilizan, qué caudales generan, cuál es la composición de estas aguas residuales, para determinar si deben descargar y a dónde deben descargar y si les aplica la ley, pero no, a mi criterio no debe haber ninguna diferencia. Muchas gracias. Y pasamos a la última participación de Luz María Díaz. Nos dice, con la descarga de biodigestor en cuerpos de agua, ¿estas empresas que realizan esta actividad cuentan con permisos? ¿Cómo los monitorean? Excelente exposición. Bueno, actualmente yo no les sabría responder, ¿verdad? A dónde tienen ellos tienen que haber solicitado, ¿verdad? Ante la Secretaría de Recursos Naturales un permiso para establecer ese sistema de tratamiento. Y es en la DECA donde se ha estado como parte del licenciamiento, si cumplen o no cumplen estos procesos, y es donde se aplica la ley, ¿verdad? Pero, como mencioné en la presentación, todo sistema de tratamiento va a ser consensuado
El ente regulado está en la libertad de decidir qué sistema de tratamiento. La autoridad competente no le va a decir, tiene que ser lagunas, tiene que aplicar específicamente este sistema de tratamiento anaerobio, tiene que aplicar reactores biológicos. Nosotros, como secretaría, como autoridad competente, ellos van a decidir. Pero nosotros tenemos que verificar que su sistema cumpla con las normas de tratamiento y que ese sistema tampoco vaya a impactar, ¿verdad? Entonces sí debe de haber dentro de la misma secretaría una autorización, que actualmente sin más, sino es en la DECA que se está haciendo ese proceso. Entonces, que CESCO le está llevando, tenemos que diferenciar para no vamos a duplicar dentro de 2 direcciones de la Secretaría algunas acciones. Entonces, esas son cosas que vamos a ir viendo en el proceso de implementación, nos vamos a ir dando cuenta o dejando claramente quién va a autorizar que un sistema de tratamiento, pero lo que sí está claro es que el ente regulado es quien decide qué sistema va a implementar. Si le funciona o no le funciona, también. O sea, nosotros solamente vamos a evaluar que cumpla. O sea, lo que vamos a exigir es que cumpla. El ente regulado tendrá que investigar, desarrollar qué sistema que le viene mejor a su proceso de producción que va a cumplir con la descarga. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora Araceli Membreño, por esta participación, por esta experiencia tan completa que nos ha brindado. Y en este momento, para poder realizar el cierre, vamos a pedirle a nuestra asesora, la ingeniera Guadalupe Núñez, que nos pueda brindar unas palabras. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, doctora Araceli, por tan excelente tema. Igualmente, como lo dijo uno de los participantes, fue una excelente exposición también. Gracias a los participantes porque no solo se encontraban alumnos, sino que ingenieros y también asesores y consultores de las diferentes empresas. Quiero agradecer también al Centro de Estudios y Control de Contaminantes y darle las gracias a la directora Loli Gutiérrez por haber asignado los temas y a los especialistas que manejan todo esto dentro del Centro de Estudios y Control de Contaminantes. Agradecer a todos los participantes que asistieron el día de hoy y que fue un tema excelente por todas las preguntas también que realizaron todo lo que eran los participantes. Gracias, doctora Araceli, y ahí nos estamos encontrando en otros momentos con otros temas que usted muy bien maneja. Gracias a todos. Gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego. Muchas gracias a todas y todos, doctora Araceli, por esta participación. Invitarles a que sigan participando de las actividades que tenemos. Muchas gracias. Gracias, doctora Araceli.